Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Warzone Mobile. Ve dejando tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante y como siempre muchas gracias por el apoyo, claro que sí. Ok, primero que nada, si me escuchan hecho paste, ando podrido, ando enfermo, loco, pero me vale madre, voy a hacer videos igual. En fin, están viendo una partida de Warzone 2.0 y estaba viendo ayer al último círculo a Félix. No creo que vea este video, pero un saludo Félix. Sos hermoso, me encanta tu contenido, papá. Y pues ayer estaban en un evento de Warzone 2.0 con la gente de Infinity Ward. Básicamente muchos creadores de contenido que fueron invitados, si no estoy mal, a las oficinas en Los Ángeles. Y pues quiero decirles algo muy importante, cracks. Y es que, como podemos estar visualizando, estamos viendo el mapa de Al-Mazrah en Warzone 2.0. Este mapa que estará llegando también para Warzone Mobile. Y pues como siempre me gustaría que dejaras tu poderoso like, suscripción, que es lo más importante. Y ayer pasó lo que pensé que no iba a pasar. De momento dicen, vamos a jugar tercera persona en Warzone 2.0 y yo, loco, pero si no habían dicho ni madre en tercera persona. Y resulta pasar esto. Sale el modo de juego en tercera persona de Warzone 2.0. Ahora, esto no lo está confirmando para Warzone Mobile y no han dicho ni madres y posiblemente en Londres no lo confirmen. Sí, sí, la verdad sí. O sea, no habían dicho nada en tercera persona de Warzone 2.0. Pensé que solo iba a estar el foso en tercera persona del modo multijugador. Y pues lamentablemente esto afecta tanto a muchas cosas como la percepción que tengan algunas personas. Ok, te la dejo caer. Hay más de 20 millones de preregistros. No sé si esa gente sea consciente de que el juego puede recibir la tercera persona. Dudo mucho que lo pueda recibir ya de momento. Me voy a decir, Destro, pero en la alfa no había tercera. Y yo te voy a decir algo, ni tampoco en la alfa de Warzone 2.0 había tercera. Es más, solo se miró la primera persona. Viene esta beta, porque el juego va a salir el 16, gratuito para todos. Y aparece completamente con la tercera persona lo que es Warzone 2.0. Ahora, esto deja muy en claro algo pues básicamente que hay que tener muy en cuenta. Y es que Warzone 2.0 va de la mano con Warzone Mobile, ya lo hemos dicho. Y si es el caso, pues también tendremos un modo tercera persona. Pero la pregunta es esta. Si agregan el modo tercera persona desde el lanzamiento del juego o en esta beta, que hay muchas posibilidades, la gente ¿cómo lo llevará? O sea, más que todo la gente que le gusta jugar full primera persona. Porque justamente lo estábamos hablando de que la comunidad pueda que esté dividida, se enoje mucha gente, esté mucha gente disgustada, porque pues lo que menos quieren, teniendo en cuenta que es un Call of Duty, que Call of Duty frenético, el movimiento y demás, puede que tenga los dos modos de juego más importantes que al fin y al cabo ni se juegan mucho en lo que es COD. Que sería el modo tercera persona, que yo sé que para la gente de Call of Duty que juega Battle Royale en tercera persona les encantará. A mí pues yo prefiero siempre primera persona antes que tercera. No sé, me gusta más porque teniendo en cuenta de que en primera persona abarca mucho lo que es tu jugabilidad, cómo logras salir de muchos aspectos posibles. Y en tercera siento que es un poco más sencillo, más fácil. O sea, básicamente la campeada en tercera es más fácil. También en la movilidad creo que es un poco más sencillo que en primera. Y también teniendo en cuenta detalles de que pues, no sé, o sea, tercera tiene algunos que otras cositas mejores que primera. Pero yo soy team primera persona, pero no voy a hatear a nadie. Cada quien puede elegir lo que quiera, a mí me vale madre. Pero eso sí, te voy a decir algo muy importante. Y es que no debemos de objetar nada fuera de lo que no sabemos. Y si sale la tercera persona en Warzone Mobile, como lo hemos visualizado en Warzone 2.0, o llega en un momento dado, no creo que pueda salir con el lanzamiento global. Y si en dado caso sale con el lanzamiento global, pues obviamente se va a dividir completamente la comunidad en ambas perspectivas, más cuando tenga sistema de Rankeds Battle Royale, que sí lo va a tener. Se espera de que sí tenga modo Rankeds desde el día 1 del lanzamiento global, el juego en móviles. Y para... perdón, ando hecho paste, ando muy mal, loco. Y para lo que es actualmente Warzone 2.0 no se sabe si va a haber modo Rankeds, pero sabemos que en dispositivos móviles siempre va a haber modo Rankeds y no solo va a haber modo casuales.
podríamos decirlo. Incluso está confirmado por Treyarch los rangos para el modo multijugador, así que imagino que esos serán los mismos rangos para Warzone Mobile. El sistema de rangos y también el sistema de prestigios, que alrededor de 5 sistemas de prestigios fue lo que se logró visualizar, y que incluso ahorita en esta beta que estaban jugando del Warzone 2.0 se podía visualizar a detalle. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de la tercera persona? Voy a ser sincero, me gustó cómo estaba estipulado y equilibrado la tercera persona en Warzone 2.0. Me gustaría que así estuviera en Warzone Mobile, si en dado caso la logran agregar. Pero espero no sea como, bueno, o sea, que la gente lo acepte, que no haya mucho hate por parte de ellos, porque básicamente sería muy malo. Miren, a este punto yo sé que mucha gente de PUBG, mucha gente de COD Mobile, gente incluso de Apex, que les encanta la tercera persona, van a decir, pues vámonos a la tercera persona de Call of Duty Warzone Mobile. Es más divertido, va a ser mucho mejor. Y pues está bien, o sea, es un juego que hay que tener en cuenta que si sale en tercera persona, pues la gente va a querer jugar todavía mucho más. Más todavía la gente que viene de PUBG. Solo que esto va a ser 1000 veces más frenético porque es movimiento Call of Duty, no es movimiento PUBG. Como ustedes saben, el movimiento de Modern Warfare 2 es un poco lento, pero a la vez muy rápido y a la vez táctico-técnico. Entonces hay que tener muy en cuenta todos los aspectos posibles con lo que va a ser la tercera persona. Bueno, hay que ver cómo lo lleva la gente. Quiero ver también cómo llegan esta noticia. Yo sé que muchos dirán, bueno, al menos las skins las vamos a poder ver en pantalla. Al menos eso sí, te la compro. Lo de la tercera persona a veces no es ni por gusto, es más que todo. Bueno, tengo una skin, al menos la voy a poder ver, como la skin de Messi, la skin de Neymar o la skin de Pogba, que son las tres primeras skins, la primera colaboración incluso de Call of Duty, que llega al juego entre el 21, 25 y 29 de noviembre. Ya saben, lo típico. Y pues la gente pues ya no va a estar diciendo, no me voy a comprar una skin solo para ver las manos, como pasaba actualmente en el primer Warzone. Y ya para finalizar, pues con eso nos quedaríamos con la tercera persona. Quiero saber qué piensas acerca de ello. No es una locura pensar esto, porque al fin y al cabo el juego va desarrollado de la mano con Warzone Mobile, Warzone 2.0, Modern Warfare 2, en el mismo motor gráfico, son las mismas mecánicas. Recuerden que lo único que tiene Warzone Mobile del Warzone de 2020 es el mapa de Verdansk. Luego lo demás será igualito a Warzone 2.0, así como el mapa de Al-Mazrah que estará llegando, el mapa de Revit que también estará llegando, y también pues uno que otro mapa nuevo que estará pues llegando al juego poco a poco con cada actualización y con cada normalidad y jugabilidad del mismo. No sé qué pensarán ustedes, a mí no me disgusta, más que todo porque hay gente que le gusta la tercera persona. Yo no voy a hatear a nadie, a mí me gusta obviamente full primera persona y pues no puedo objetar nada de ello. Básicamente me gusta el juego, me gusta lo que quieren hacer y lo que quieren llevar, pero eso sí, la gente yo sé que se va a molestar y se va a dividir muchísimo si esto logra pasar. Warzone Mobile tendrá tercera persona, así que veremos que se cuece conforme a lo demás. Bueno, habiendo dicho esto, pues no hay nada más que decir. Básicamente me despido y con eso pues no hay una suscripción. Se agradece, mis queridos cracks. Nos vemos en un próximo video de Warzone Mobile. Hazme saber en la barra de los comentarios qué tal te ha parecido este pedazo de video y si quieres la tercera persona en Warzone Mobile. Muchas gracias por el apoyo. Adiós.